meu nom és Bartomeu Sancho Morell. Nací en 1935 en Palma. Mi padre era militar, republicano, ¿no? Y bueno, y entonces fuimos para Venezuela, ¿no? Y se embarcaba en aquella época, en el año 49, de Bilbao. Y bueno, y el viaje fue ir de Palma a Barcelona, de Barcelona cogimos un tren hasta Bilbao, llegamos a Bilbao, estuvimos 4 o 5 días de ahí esperando el barco. El primer puerto que tocamos fue Vigo, Oporto, Azores, Santa Cruz de Tenerife y Puerto Rico. Puerto Rico fue después de 9 días de ver solo mar, entramos en Puerto Rico. Bueno, y Puerto Rico, la bandera española también. Bueno, y de Puerto Rico fuimos a Santo Domingo. Y en Santo Domingo, qué sorpresa tan agradable, que nunca se puede olvidar, y es que en la medida que el barco iba atracando, ya faltando como 50 metros o 40 metros, había un señor que se paseaba por el medio y gritaba: ¿hay algún mallorquín? Pero no, y al principio hasta uno, yo mismo, ¿y qué será esto? Pero bueno, y lo comenté. Y entonces ya cuando el barco ya empezaba a atracar, pero tarda mucho en atracar, hasta que bajan los pasajeros, tarda 2 horas o hasta más a veces, por escaleras y tal. Y entonces empezamos a decir: sí, aquí somos mallorquines y tal. Y éramos unos 15 o 20 más o menos, ¿no? Y bueno, entonces este señor nos bajó. Se ve que tenía bastante influencia o dinero. Efectivamente era un mallorquín que se llamaba Francisco Rosselló y tenía una fábrica de zapatos, una que conoció, a lo mejor tenía más. Bueno, y entonces el hombre tan emocionado, tan entusiasmado, que parecía que bajábamos de la luna, ¿no? Nos invitó a todos a comer, puso 2 o 3 coches para nosotros, imagínate, una caravana, ¿no? Y nos llevó a comer un sitio muy bueno, y en el restaurante, en una mesa que cabíamos todos, ¿no? En una mesa grande, ¿no? Empezó a hacernos preguntas: bueno, ¿cómo está Mallorca? ¿Qué pasa? ¿Y cómo está? Y allá, que le explicáramos algo. Porque él en aquella época no es como ahora, que hay ni televisión, que hay el teléfono móvil, internet. En aquella época, imagínate, todo a base de cartas. Y bueno, y este tío es increíble. Y que a Palma y que anfitrión, porque parece ser que hace años que no iba. Y eso fue una anécdota bastante. Y parece ser que lo hacía con todos los mallorquines que llegaron en aquella época. Entonces era para él un privilegio poder hablar y conocer directamente, por lo menos como era Mallorca, hacía 15 días. Llegamos a La Guaira en el año 40, en febrero, marzo del 49, creo que era así, el año 49, son tantos años. Y bueno, ya nos esperaba un primo mío que estaba ubicado ahí, ¿no? Y en Venezuela estuvimos ahí 7 o 8 años. Y luego en Venezuela también te puedo contar anécdotas de los mallorquines que estábamos allá, que eran bastante. Ahí había una pensión que el dueño era un mallorquín que se llamaba Miguel Soler, y eran gente que estaba bastante bien. Entonces yo me acuerdo que en la pensión, todas las noches, o casi todas las noches, en una radio, la gente cuando venía de su trabajo o esperaba, oíamos Radio España, Radio Nacional de España. Fíjate, eso era para enterarnos de algo. Y tú veías a la gente ahí en un coro, ¿no? La radio, y 30, 40 o 20 escoltando. Y entonces mi padre, los sábados se reunían, mi padre y mi madre los sábados se reunían conmigo y íbamos a dar vueltas por la capital, por Caracas. Y en la Plaza Bolívar, que aún existe, en la Plaza Bolívar, en una esquina había un club de billares, Y pasando que por ahí, me acuerdo que mi padre se paró a mirar, y el que custodiaba, había un custodio, un vigilante o como se quiera llamar, y le dijo: ¿usted quiere hablar con alguien? Como mi padre: no, es que miraba porque yo fui jugador en fin y tal. Y en ese momento casualmente entraba uno de los socios, que era prácticamente uno de los dueños del club ese, ¿no? Que era fanático del billar, ¿no?
Y oyó un poco la conversación, le llamó la atención y habló con mi padre. Y mi padre le dijo, ¿quién era? Dice, usted fue campeón. Y hablando, y había como 10 billares, un club de mucha categoría. Había una carambola muy difícil, que era de 3 bandas. O sea, y el señor que entró con él le dijo, bueno, ¿y usted sería capaz de darnos a ver? Porque estos señores miran mucho y tal. Hizo una carambola, le salió pero casi más, y después hizo algunos más de fantasía, y esto, quedaron todo el mundo impresionado, ¿no? Bueno, ahí vino una buena amistad, y a los 2 meses prácticamente le propuso poner un restaurante. Era un hombre de mucho dinero, ¿no? Y tenía varios restaurantes y tal. Y como mi madre era una cocinera muy buena y le gustaba, y aceptaron. Y entonces el restaurante se llamaba La Cabaña, que existió muchos años después, nosotros lo tuvimos, y bueno, y para qué decirte, nos fue muy bien y tal. Y me acuerdo también, otra cosa que me acuerdo que no se me olvidará nunca, casi todos los sábados venían, cuando cerraba mi padre el restaurante, venían mallorquines muchísimos a hablar. En aquella época aún la guerra civil estaba recién, ¿no? Como quien dice, y hablaban, me acuerdo que ahí fue donde yo empecé a escuchar hablar de política, y venían muchísimos, ¿no? Y algunos no mallorquines. Y bueno, y total, que triunfa la revolución y me invitan a ir a Cuba. Triunfa la revolución y me invitan a Cuba. Yo ya había ido un viaje clandestinamente porque yo me uní al movimiento 26 de julio y, bueno, total, que llego a Cuba y, bueno, ya con la revolución y tal, y trabajé de inspector de la agricultura, de cuando empezaban a nacionalizarse todo, ¿no? Y entonces, en Camagüey me llevé una sorpresa muy grande, porque estando, fui a las cooperativas de carbón, en donde se extraía el carbón del Marabú. Bueno, y qué sorpresa no me llevé yo, que la gente, los carboneros de esos, los de Ibicenco, bueno, y Ibicenco cuando me enteré yo, que eran nómadas, o sea, estaban en una zona que había que marabú, y mientras había que marabú, hacían el carbón con pirámides así, que es un arte, ¿no? Y un carbón muy bueno. Y entonces, hablando, se me ocurre decirle a la gente, no, bueno, yo soy venezolano, pero yo nacionalizado, yo soy mallorquí, coño tú. Ibicencos casi todos, o nacidos en Ibiza o descendientes, eso era el 70 o el 80%. No, tú no te imaginas la alegría de esta gente, ¿no? Y la alegría mía, ¿no? Y no, eso sí que no sabían nada, porque cuando yo les hablaba de Mallorca o Ibiza, sí, recibían, eran muy pobres, y el carbonero era lo más pobre que había en Cuba ya, ¿no? Y eran, ya te digo, nómadas, la mayoría analfabetos, no sabían leer ni escribir. No existía el Centro Balear. Existió en su día, pero después de la revolución, todos los centros prácticamente estaban funcionando ya, pero el de Baleares no. Entonces, a través mío, de mí y de otras personas, construimos otra vez el Centro Balear, que vino Antic, el que era presidente de la comunidad, vino a inaugurarlo, y se inauguró el centro. Yo fui vicepresidente un tiempo, y el centro está muy céntrico, está en la avenida de los presidentes, que queda en el centro de La Habana prácticamente, o sea que es fácil, una casa muy bonita, antigua, que nos dio el gobierno ahí, y el gobierno autónomo de aquí pagó la reforma. I bueno, avui el mallorquín que hi ha a Cuba, que nascuts aquí a Mallorca, que visquem allà, n'hi ha d'haver, no ho sé, molt poc, n'hi ha 4 o 5. Ara en mallorquín que han anat en les cadenes hoteleres i allà, això sí, però aquests no estan afiliats ni nada, no s'ha fet una labor perquè però vamos, de socio deu tenir 100.000 i pico o 2.000. I després una altra cosa que té que veure amb Mallorca, Batabanó, que és allà on se pesca molta llagosta i tal, i la famosa d'Esponja, això és molt famós. Allà també hi ha una colònia mallorquina aquí, deu haver entre mallorquins nascuts o fills, deu haver 400 o 500 almenys. És un nucli, no?, que està concentrat allà, no? També hi ha bastanta gent, no?
Thank you.